Bueno, Sanofi Pasteur MSD es una empresa exclusivamente dedicada a vacunas que tiene por territorio Europa Occidental, lo que era la antigua Europa de los 15, con además los países de la EFTA, de la European Free Trade Association, Noruega, Islandia, etc. Cuando digo dedicada exclusivamente a vacunas, somos los únicos. Somos los únicos. Y venimos de dos empresas muy importantes, y esa es la suerte que tenemos. Por una parte, Sanofi Pasteur, que es la heredera pues del Instituto Pasteur, del Instituto Mérieux, que fue en su momento Ron Poulenc, después Aventis y ahora Sanofi. Eso por una parte. Y por otra parte, Merck Sharp & Dohme, el Merck estadounidense, que es también una empresa con muchísima tradición, como tú bien sabes. Yo siempre doy un dato. La vacuna es la medida de salud pública que después de la potabilización del agua ha salvado más vidas. Eso por una parte. Si lo miramos solo en lo que son las intervenciones médicas, la vacuna es la intervención médica que se considera como la más eficaz en términos de salvar vidas. Unos cuantos datos. Las vacunas salvan cada año 6 millones de vidas. Lo que hace, y eso los economistas de la salud y los especialistas de salud pública lo calculan así, las vacunas salvan 386 millones de años de vida. Pero no es solo eso, es también todas las enfermedades discapacitantes, ¿no? Solo por dar un ejemplo, en lo que concierne los niños, las vacunas hacen que 750.000 niños al año no tengan enfermedades discapacitantes como la polio, etcétera, etcétera. El valor de la vacuna lo puedes ver simplemente cuando hablas de enfermedades que están erradicadas, casi erradicadas o muy reducidas. Coger la viruela, ya nadie se acuerda de la viruela. Hace más de 20 años que la viruela fue erradicada. La polio, que ha desaparecido en Europa, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Pero enfermedades que todavía, sarampión. Hoy muchos médicos ya no conocen lo que es un sarampión. ¿Por qué? Porque la vacunación ha permitido que esto se reduzca de manera muy importante, como lo ha sido el caso, por ejemplo, del carcinoma hepático. El carcinoma hepático hoy se ha reducido drásticamente gracias a la vacunación frente a la hepatitis B. Por supuesto queda el carcinoma hepático debido pues al alcohol o al virus de la hepatitis C, pero en lo que concierne a la hepatitis B, que era la mayor causa de carcinoma hepático, se ha reducido enormemente. Eso es el valor de las vacunas, y tendemos a olvidarlo. Porque la vacuna tiene esa especificidad de que cuando funciona, la enfermedad desaparece. Y si la enfermedad desaparece, como somos unos desagradecidos, y nos olvidamos del valor de las vacunas, ¿no? El futuro de las vacunas. Mira, hay bastantes proyectos, hay unos 400 proyectos en el mundo de vacunas, ¿no? ¿Cuáles son los...? Bueno, últimamente ha habido novedades muy importantes, ¿no? Virus del papiloma humano, vacuna frente al rotavirus, va a llegar dentro de poco una vacuna para prevenir el zóster, la famosa culebrilla que todos conocemos. Y si miramos a un horizonte de 10 años, no más, pues probablemente tengamos meningo B, una enfermedad muy importante, con una carga muy importante, Staphylococcus aureus y muchas más, ¿no? Esto es el herpes simplex virus, citomegalovirus, etc. Es el mundo de la vacuna, que quizás haya estado adormecido antes del 2005 durante muchos años, con las nuevas tecnologías, que sea pues la biología molecular, el genoma, etcétera, etcétera, todo lo que es la manipulación genética, ha evolucionado mucho. Ha dado un brinco muy importante, porque técnicas que no eran posibles antes, ahora sí son posibles, ¿no? Y va a haber muchas novedades, ¿no? Te he hablado de hace 10 años, más allá de 10 años,
se están investigando cosas que ya veremos, son fases preclínicas o fases 1, ¿no? Vacunas frente al cáncer. Y ahí ya estamos en un concepto un poquito diferente. No es una vacuna profiláctica, pero es una vacuna para tratar algo, en la cual, por lo que se busca es que el sistema inmunológico de la persona sea reforzado lo suficiente para que combata una enfermedad ya existente. Sí, sería otra filosofía. Pero ya lo tenemos en la vacuna del herpes zóster. En la vacuna del herpes zóster, nosotros, el 98% de la población, ha tenido la varicela, entonces es sujeta a tener un herpes zóster. Pues aquí es el mismo principio, es hablar también de... Hay investigaciones bastante interesantes en Alzheimer, para lo que es la proteína beta amiloide, etcétera, etcétera. O sea que hay una serie de investigaciones y ya veremos lo que sale, pero hay muchas investigaciones que pueden ser muy interesantes. Es un mundo, como te he dicho, que antes, hace unos años, pues estaba adormecido por falta de tecnología, y que ahora, con todas las tecnologías que se han desarrollado en los últimos 10 años, se ha reactivado muy fuertemente, y que probablemente dará mucha innovación. Y nada más que verlo en cómo se mueve el mundo farmacéutico en estos últimos años. Todas las grandes farmacéuticas han intentado, si no lo tenían ya, tener una alianza estratégica, comprando, haciendo joint venture, diferentes cosas, empresas que estaban dedicadas a la biotecnología o a la vacuna. Bueno, ya veremos todo lo que sale de ahí. Todo nos saldrá, como siempre, en las investigaciones farmacéuticas. Para el SIDA la gente está esperando algo. Bueno, el SIDA es muy complicado. Hay que decir las cosas como son. El SIDA es muy complicado. Esta vacuna de la que hay una vacuna profiláctica, son dos en verdad. Son dos. Es una primera vacuna. Son dos vacunas una que hace que las dos una era de Sanofi Pasteur, con un vector que se llama el Canary Pox, que es la viruela del canario. La viruela del canario es una viruela que ataca el canario, que infecta al hombre, pero que no le hace ningún daño al hombre, ¿no? Y por ese vector, más otra vacuna que ha sido desarrollada por el Instituto de Salud Pública de Estados Unidos, me parece. Y las dos, una detrás de otra, lo que intentan es dar un refuerzo suficiente al sistema inmunitario para parar la invasión del virus del SIDA. Hoy estamos en el Día Mundial del SIDA, me parece, ¿no? Esta vacuna tiene una eficacia relativa, hay que decirlo. Es un 30%. Exacto, eso es lo que digo. Pero lo interesante ahí es que es la primera que tiene alguna eficacia. Y ahora lo que hay que comprender es por qué en algunos sujetos sí ha funcionado y en otros sujetos, en otros individuos, no ha funcionado. Si llegamos a comprender bien a eso, probablemente tendremos pistas para una siguiente etapa. No es la vacuna definitiva, vamos, como yo lo interpreto, es una opinión personal. Pero si llegamos bien a comprender los mecanismos de por qué ha funcionado y por qué no ha funcionado, probablemente eso será un paso para el futuro y saber y desarrollar otra vacuna, ¿no? Pero es ya sé que es muy complicado, pero si te obligara a decirte cuándo, yo personal tuya, ¿cuándo crees tú, cabrón? Yo creo antes de 15 años no será... Antes de 15 años. Antes de 15 años no será posible. No. Es pura experiencia, es un poco... Es decir, hasta ahora no hemos encontrado nada de concluyente. Una quincena de años es muy probable, es muy probable. Se hacen las pruebas.